Ok, lectura dirigida, por favor lleven el dedito de la socialización del taller de comprensión lectora. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Ahínco es con orgullo, con esfuerzo. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Es ¿Qué un texto salivaba? de... Salivaba es que botaba mucha saliva. Es un texto de Augusto Monterroso. Es un texto de Augusto Monterroso y está en un libro que se llama La oveja negra y demás fábulas. Léeme la primera pregunta, Salazar Isabela, por favor. Una cosa. Salazar Isabela, léeme la primera pregunta. Mi amor, tienen que estar atentos, hijos, para que el tiempo nos rinda. Pero es que te digo una cosa, es que mi papá me compró como un libro de fábulas, creo que ahí está la oveja negra. Ay, qué bien, mi amor. Lee el punto 1, mi cielo. Lo trae. Lee el punto 1, Isa. Laurita Vallejo, lee el punto 1, mi amor. ¿En qué libro deberías buscar esta narración? Si quisieras volver a leer. A, en el libro grande y gordo de pasta azul que está en la biblioteca. B, en el libro titulado La oveja negra y demás fábulas. C, en el libro titulado Historias de Psicología Animal. D, en cualquier de los libros de Augusto Monterroso. Ok, ¿cuál respondiste tú, Laurita? B. B, porque el mismo texto nos dice, ¿cierto? Que este texto está en este libro de este autor. Dice el B, en el libro titulado La oveja negra y demás fábulas, sí, porque de ahí se sacó. Por lo tanto, si tú tienes la B, hazte un chulito, por favor. Si tienes... ¿Y qué tal si alguien... mi amor, si tienes otra, si escogiste de pronto la C, entonces le haces una X y corriges que la B es la correcta. No pasa nada. Rojo, no, pero ¿qué tal si en cualquier de los libros de Augusto Monterroso, si alguien escoge... Aquí dice que en este libro, en este autor. ¿Listo? Lee la pregunta número 2, por favor. Vargas. No, profe. Juana Valentina. Te escucho, mi amor. Pregunta número 2. Juana. Solo una. La expresión y trabajaba con ahínco. Quiere decir que el perro... Juanita, ¿qué fue lo que dijimos que era? ¿Ahínco? Trabajo. Trabajo o esfuerzo. Esfuerzo. ¿Cuál es tu, Trabajaba con potencia y esfuerzo para convertirse en un ser humano. B. Trabajaba con un amigo suyo llamado ahínco. C. Trabajaba muy poco para convertirse en un ser humano. O D. Trabajaba velozmente para convertirse en un ser humano. ¿Cuál escogiste tú, mi amor? B. Digo D. Trabajaba velozmente para convertirse en un ser humano. No, mi cielo. Incorrecto, era la... Escucha. Era la B. La A, perdón. ¿Me haces un favor? ¿Cierras mi cielo? Gracias. Era la A. Ok. Yo puse la A. Chicos, cerramos el micrófono, por favor. Y solamente habla la persona que está la correcta. ¿Ok? Gracias. Gracias, Andrés José. Muy amable, mi amor. Ok. Si vamos al diccionario, cuando nosotros tenemos una palabra desconocida, lo que tenemos que hacer es ir al diccionario a buscar qué significa, ¿cierto? Ahínco en el diccionario quiere decir esfuerzo, que se esforzaba para lograr eso.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Si tú tienes la A, hazte un chulito. ¿Por qué no era la B? Porque dice que trabajaba con un amigo que se llamaba Ahínco, y Ahínco no es el nombre de ningún amigo. La C dice que trabajaba muy poco para convertirse en un ser humano, no porque la palabra ahínco quiere decir esfuerzo. Y la D sí dice que trabajaba velozmente. Ahínco no quiere decir que era muy rápido. ¿Listo? Luciana, bueno, léeme la pregunta número 3, por favor. Gracias. Abre el micrófono, mi cielo. La expresión acepto por el hecho de que podría cambiarse por A, con más razón ahora que. B, ¿por qué ahora? C, puesto que ahora. D, si no fuera, ¿por qué? ¿Cuál escogiste tú, Luciana? La D. D, muy bien. Dice la expresión excepto por el hecho de. Es decir, ese término significa que todo menos eso. Es decir, Gabriela Rubiano, ¿me haces el favor y silencias tu micrófono? Escuchemos. Quiere decir que todo menos el hecho de. Entonces, la expresión más parecida o mejor que queda ahí para reemplazar en la frase excepto por el hecho de es si no fuera porque. Si no fuera porque está lloviendo, yo no saldría. Si no fuera, ¿cierto? Es como una expresión, una explicación o una justificación al por qué no hago algo. Entonces, si tú en la 3 tienes la D, muy bien, hazte un chulito. Yo tengo un teacher con la D. D de dado. ¿Cómo? La expresión si no fuera porque es como una excusa o... Aquí. Vamos en el punto 3, mi amor. Laurita, señora. Laura Vallejo. ¿Qué es Jimen? ¿Dónde dice, mi amor? En la narración, una barda. ¿En qué punto, Laura? Señora. ¿En qué punto, mi amor? Barda. Barda es como un filo de un balcón. Eso es una. No, gemir. ¿Gemir? Barda, gemir. Pero por dónde, ¿en qué punto estás viendo, mi amor? Es que vamos en el punto. Creo que deseaba ser humano, pero ¿qué significa gemir? Gemir, ahí en la lectura, profe. Es que vamos en el punto 4, mi amor. Dice, acá, en el segundo párrafo. Sí. Se te habrá dicho que no podía mover la cola cuando encontró algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, él salió a la barda, a gemir, mi amor, pues a aullar, a gritar. Eso es gemir. Listo, léeme el punto 4, Pérez Jerónimo. Yo, profe. Teacher, ¿pero de qué libro? Porque es que mi computador se me empezó como a volverse Mi amor, loco. está en la pantalla, mi cielo. Mira, Aquí. te lo estoy señalando. Léeme, mi amor. ¿Dónde? ¿No ves la pantalla? Nada más veo una hoja corriendo. Ahí. Después. Después de leer la narración podemos concluir que los humanos Listo. A caminan en 2 patas y muerden. B, gimen viendo la luna. Sí. C, salivan cuando oyen campanas. D, se parecen más a los gatos. Jero, estamos en este libro, mi amor. En el libro de Arbolito de Español. Página 66, mi cielo. Bueno, listo. 67. ¿Cuál respondiste tú, Rubiano Gabriela, en el punto 4? ¿Cuál respondiste tú, Roa Gidelman, en el punto 4, mi amor? La B. B de bebé, gimen viendo la luna. ¿Los humanos gritan viendo la luna? No. Emily Martínez, ¿cuál respondiste tú? La A. No.
¿Cuál respondiste tú, Garizal, María Paula? No, profe. María Paula Garizal, ¿cuál respondiste tú? La C. Dice, después de leer este texto, podemos concluir que los humanos, A, caminan en dos patas y muerden, B, gimen viendo la luna. La B no es porque los humanos no gritamos viendo la luna. C, salivan cuando oyen campanas. ¿Los humanos botan saliva cuando escuchan una campana? No. ¿Se parecen más a los gatos? ¿Los humanos se parecen más a los gatos? No. La A es la que más se asemeja. Dice que caminan en dos, aunque lo que dice es que dos patas, aunque las piernitas de los humanos no se dicen patas, se dicen piernas. Después de leer la narración podemos decir que los humanos, concluir que los humanos caminan en dos pies y muerden. Las personas mordemos la comida, ¿no? La correcta era la A. A de Ángel. Bien. ¿Por qué Ella más parecía a una gato? Quiero leer, profe. Jesús Daniel Guarnizo, léeme por favor el punto número 5. Esa narración puede ser, Sigue, Memo. esta narración puede ser una fábula porque A, deja una enseñanza o moraleja para el lector. B, le escribió Augusto Monterroso, quien escribe muchas fábulas. C, se narra en primera persona como el resto de fábulas. D, su personaje principal es un animal con características Bueno, humanas. ahí en ese punto, hijito, les voy a decir una cosa. Hay dos respuestas correctas. El libro trae en esa pregunta dos respuestas correctas. En la evaluación no va a haber ninguna pregunta con dos respuestas correctas. ¿Ok? Solamente que aquí el libro se equivocó. Puede ser la A porque las fábulas dejan una moraleja. Dice, deja una enseñanza moraleja para el lector. Eso es cierto. Entonces, hasta ahí puede ser la A. Si tú contestaste la A, está bien. O también si contestaste la D de dado, que dice, su personaje principal es un animal con características humanas, es decir, el perro. Yo respondí la D, profe. ¿Respondiste A o respondiste? Escuchemos. Escuchemos. Si respondí la A, está bien. Si respondí la B, está bien. Si respondí solo la A, encierro también la D. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Profe, D o B. D y A, perdón. D y A. D y A. Listo. Seguimos con el siguiente texto. Pero o sea que D y A. Escuchemos que es un poco complejo. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Dedito lector y subrayando personajes, lugar y tiempo. ¿Listo? Dice, un muchacho gallego que trabajaba en Sevilla en una tienda de comestibles era íntimo amigo de un gitano que producía ollas de hierro para la cocina. El muchacho gallego siempre hablaba de la fertilidad de la tierra de su natal Galicia, sus frondosos bosques, sus verdes praderas cubiertas de abundante pasto, donde se crían hermosos becerros y vacas lucientes que dan dulce leche y la rica variedad de flores, frutas y hortalizas que hay allí por todas partes. Valían mucho más, según el gallego, que las tierras secas, que las llanuras sin árbol que les preste sombra y sin chispa de hierba, y que los sombríos olivares y viñedos de Andalucía. Entusiasmado cierto día, el galleguito, comparando la humildad y pequeñez de las plantas andaluzas con la lozanía y tamaño colosal de las de su tierra, cerramos micrófonos, gracias, llegó a hablar de una col que había crecido en un huertecillo cultivado por su padre. La col acabó por tener tales dimensiones que, en el rigor del verano, venía una manada de ovejas a reposar a su sombra y a guarecerse de los ardientes rayos del sol.
Mucho celebró y admiró el gitano la magnificencia de la col gallega, y no pudo menos de confesar que el suelo andaluz era harto menos fértil y generoso en lo tocante de coles. Por eso, decía el gitano, si los andaluces siguiesen mi consejo, descuidaran la agricultura y se dedicaran a la industria que empieza ya a estar más en auge, por ejemplo, en Málaga, donde hace poco tiempo que estuve yo para cierto negocio, vi en la ferretería del señor Leira una olla que estaban fabricando y que es verdaderamente un asombro. ¡Jesús! Yo no he visto nada como eso. Figúrese usted que en un lado de la olla había unos hombres dando martillazos a los que estaban en el lado opuesto, no oían nada. Pero hombre, dijo el gallego, ¿qué iba a servir esa olla? ¿Para qué iba a servir esa olla tan enorme? ¿Para qué había de servir? Contestó el gitano. Pues para cocer la col que su padre ha criado en el huerto. Es un texto de Juan Valera tomado, el título se llama La col y la caldera. Y ahí vemos a los niños. Fértil significa fértil, significa, se dice de la tierra que produce mucho, opuesto a árido. Exacto, amor. Es decir, una tierra fértil es una tierra que produce buenas cosechas. Listo. Perfecto. Lee la pregunta número 6. Peña Martínez Santiago, por favor. En el primer párrafo de la narración, el autor hace una comparación entre A. La fertilidad de Galicia y la aridez de Andalucía. B. La inteligencia de los gallegos y la de los sevillanos. C. Los gitanos de Galacia y los gitanos de Sevilla. D. Los becerros de Sevilla y los becerros de Andalucía. ¿Qué contestaste tú, Santi? La A. Perfecto. Recuerden que el gitano compara su tierra con los de su tierra Andalucía con Galicia y Andalucía, ¿cierto? Entonces, la correcta era la A. Si tú tienes la A, hazte un chulito perfectamente. Muy bien. Listo, léeme la pregunta número 7, perdón. Léemela, por favor. Sara Olaya. En la frase sus frondosos bosques, ¿de quién se nos está hablando? A. De Galicia. B. Del gallego. C. Del gitano. D. De Sevilla. ¿Cuál respondiste tú, Sarita? La ¿Cuál, mi amor? La A. Perfecto, muy bien. La A es la correcta, hijos. Si tú tienes la A, recuerden que el gitano estaba hablando de los frondosos árboles de Galicia. Listo. Question number 8. Léela, por favor, Rivera Villegas. Yo, profe. Santiago Rivera. Segundo párrafo, los años se podría reemplazar por A. Colorido. B. Debilidad. C. Grandeza. D. Salud. Colorido. ¿Cuál respondiste tú, mi amor? B. ¿De salud? Perfecto. Si ustedes van al diccionario, cuando no entendemos una palabra, la palabra lozanía quiere decir salud. Salud. Para ese punto tuvieron que haber acudido al diccionario, pero por tiempo pues no lo vamos a buscar aquí. Pero la correcta es salud. Si tú escogiste salud, te quedó bien. Excelente. Listo. Léeme la pregunta número 10. Gómez Samuel Eduardo. La 7, ¿cuál era? La 7. Teacher, es la 9. La pregunta número 9 la que hay que leer. La 7, ¿cuál es, Samuel teacher? Eduardo. Gaby, es A. Cerramos micrófonos, gracias. Señora. Samuel Eduardo, léeme la pregunta número 9, mi amor. Micrófono, mi amor. Samuel. Por favor, chicos, Pregunta 9. la persona que indique abre el micrófono. No más. Gracias. Un sinónimo
Para colosal puede ser defectuoso, diminuto, extraordinario, risible. ¿Cuál escogiste tú, mi amor? Extraordinario. Perfecto, Samuel, muy bien. Algo colosal es algo maravilloso, algo grande, algo extraordinario. Si tú escogiste la C, te quedó muy bien. Excelente, muy bien. Sigamos. Léeme la pregunta número 10. Celis Andrés José. Andrés José Celis. Ok, léeme la pregunta número 10. Camila. Camila. De la descripción de la col que se ofrece en la narración, podríamos pensar que el gallego confunde las ovejas con otro animal más grande. B. Está siendo prudente para no herir al gitano. C. Exagera la fertilidad de su tierra natal. Y D. Se siente muy orgulloso de su padre. ¿Cuál escogiste tú, mi amor? D. Se siente orgulloso de su padre. Emily, ¿cuál escogiste tú? La C. Camilita, recordemos la pregunta. Dice que de la descripción de la col que se ofrece en la narración, podríamos pensar que el gallego. A, confunde las ovejas con otro animal, descartada, no. B, está siendo prudente para no herir al gitano, no. Él está exagerando la fertilidad de su tierra. Él dice, si aquí hicieran lo que hacen en mi tierra, se dedicaran más en la industria, pues podrían tener más ganancias. Entonces, él está exagerando la fertilidad de su tierra. Él sí se siente orgulloso de su padre, pero la pregunta nos dice qué está pasando con lo que él dice de acuerdo a la descripción de la col. ¿Listo? La correcta es la C de casa. Listo. Lee la 11, lee la Garizal María Paula. Pregunta 11, amor. La expresión en lo tocante a coles puede reemplazarse por A. Cuando de coles se trata. B. Cuando se toca con las coles. C. Cuando toca las coles. D. En las coles que tocan. ¿Cuál escogiste, mi amor? D. Teacher, ¿qué es coles? Coles, pues, una lechuga, una hortaliza de lo que hemos venido estando hablando en toda la lectura, mi amor. Coles es el dibujo de los niños que tienen ahí en tu libro. Esos son coles. ¿Cuál escogiste tú, María Paula? D. No. ¿Cuál escogiste tú, Laura Valentina Buitrago? Andrea Botía, ¿cuál escogiste tú? La A. La correcta es la A. Es como si yo les dijera, bueno, hablando un poco de coles, o referencia a las coles, o en respecto a las coles, tocante a las coles es cuando de coles se trata, ¿listo? Entonces es la A, la correcta. Yo no he pasado para la pregunta. ¿Listo? Isabela Salazar, léeme la pregunta 12. Según el gitano que de ese ejemplo Málaga. ¿De qué? ¿De qué es ejemplo Málaga? ¿De qué es ejemplo Málaga? A. Del auge de la industria Andalucía. B. De la fertilidad de la tierra gallega. C. De lo grandes que pueden ser las olas. Y del talento de los andaluces con el hierro. ¿Cuál respondiste tú, mi cielo? La C. Cuando tenemos dudas, hijos, volvemos a la lectura. Cuando no sabemos qué responder.
Y dice, por ejemplo, por eso decía el gitano, si los andaluces siguieran mi consejo, descuidarían la agricultura y se dedicarían a la industria que empieza ya a estar en auge. Por ejemplo, en Málaga, donde hace poco tiempo estuve yo para cierto negocio, vi en la ferretería del señor Leira una olla que estaban fabricando. Es decir, que la correcta es la... ¿Cuál es la correcta? Del auge de la industria. Dedo. No, de la A, mi amor, están hablando de la industria. Ah, ¿De qué es ejemplo Málaga? Cuando tú tienes una industria de fabricar ollas, una empresa, eso es industria. Ah, lo que pasa es que los términos de la lectura son un poco complejos para ustedes. ¿En qué espacio se desarrolla la historia, Santiago Peña? ¿A, B, C o D? D, Sevilla. Si tienes la D, hazte un chulito. Muy bien. ¿Qué propósito tiene el texto, David Giderman? David Roa. A, B, C o D. Tiene A, contarnos el origen de una enemistad. B, enseñarnos lo valioso del ser humildes. C, exponer la grandeza del ingenio y el trabajo de los tiempos. O D, narrarnos una historia sobre el ingenio de los gitanos. David Roa. es la C. Exponer la grandeza del ingenio y el trabajo de los ¿Cuál era? La 13, ¿cuál era? ¿En dónde se desarrolla la historia, mi amor? La D. ¿Y la 14 cuál es? Santiago David Roa. La C. No. La B. Gómez Samuel Eduardo, ¿cuál es la 14? La D. De dado. Nos narra una historia sobre el ingenio de los gitanos. 14 de dado. Porque no nos cuenta el origen de una enemistad. No nos enseña lo valioso de ser humildes. No nos expone la grandeza del ingenio y el trabajo de otros tiempos. Ellos nos hablan de todo lo que pueden imaginar los gitanos. La 15 dice, ¿qué tipo de narración es este texto? ¿Cuento, fábula, leyenda o mito? Cuento. Es un cuento, 15A. Chiquitos, nos queda menos de un minuto. Vamos a dejar la socialización del texto hasta la mitad, que es la pregunta 15. Y la próxima clase continuamos socializando. Bueno. Chao, teacher. Recuerden que a las 3:30 tenemos otra clase. En este momento, stand-up, pónganse de pie otra vez. ¿Sabes, Cocomelón? Teacher.